¿Ya tienes Product Market Fit, pero no tienes el talento experto en tecnología para impulsar tu empresa? Por ello, Talently Hire te conecta en menos de 72 horas con desarrolladores de software con al menos 3 años de experiencia. Ya son más de 160 empresas globales, como Microsoft, Mercado Libre y Nubank, las que contratan con Talently. Conoce más en talently.tech/hire. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Startupeable. Este episodio es un poco diferente a los que usualmente hacemos. En esta ocasión me acompaña uno de nuestros invitados previos del podcast, Martín Siniaski de Podcast Up, y vamos a hacer una entrevista donde, de hecho, Martín me va a entrevistar a mí para contar un framework llamado Jobs to be Done y explicarles cómo lo pueden utilizar en sus procesos de conversación y aprender de sus usuarios. Entonces, este va a ser un caso particular donde Martín va a ser quien va a llevar gran parte de la entrevista, pero creo que va a ser muy rico para que puedan aprender y llevarse una herramienta para entender mejor a sus usuarios, mejorar sus productos y, como siempre, estar más cerca del famoso y ansiado Product Market Fit, que es ese concepto que nos encanta a la gente que estamos en el mundo de las startups. Hola Martín, bienvenido. Hola Enzo, gracias por invitarme y por el espacio. Estoy muy entusiasmado de poder compartir esto contigo y con tu audiencia, que es una herramienta y un framework. Soy emprendedor hace 15 años y siempre, como bien decías vos, en la búsqueda del product market fit en su mayor expresión. Y esta herramienta que vamos a compartir hoy es una de las herramientas preferidas que tengo y que más efectiva me ha resultado. Sé que hicimos otro podcast donde contaba un poco de mi experiencia, pero simplemente si las personas no escuchaban ese, hablo muy rápidamente y nos metemos. Pero hace 15 años soy emprendedor, he construido aplicaciones mobile en el mundo de la radio, en el mundo de los podcasts. Ahora estoy trabajando en el mundo del sleep, del sueño, y los productos en los que he trabajado han sido instalados y descargados más de 100 millones de veces. Así que, por suerte, nos ha ido bien, hemos tenido éxito, ha sido un camino difícil y siempre sigue siendo difícil ser emprendedor, pero herramientas como las que vamos a ver hoy creo que ayudan un poco en ese camino de tanta incertidumbre. Cuéntanos brevemente cómo tú llegas a este framework. Nosotros, digamos, se nos ocurrió la idea de hacer esta entrevista poco tradicional para el podcast Startupeable en un taller que hicimos dentro de las oficinas de Rich Capital, que es el fondo de Venture Capital donde yo trabajo. Y ahí llegó una persona llamada Bob Moesta, que es uno de los, digamos, pioneros de este framework. Entonces, cuéntanos brevemente sobre tu relación y cómo es que te especializas en este framework. Dale, te cuento, voy a intentar hacer la versión más abreviada posible, pero es un tema que vengo estudiando de alguna manera hace ya casi 10 años. En mi primer compañía tuvimos 4 años muy difíciles de cero Product Market Fit, después tuvimos unos años de Product Market Fit, y cuando ese primer Product Market Fit se empezó a tranquilizar y el crecimiento se empezó a frenar, y de alguna manera empezamos a darnos cuenta que lo que llamamos la low hanging fruit, ¿no? Como las cosas fáciles para hacer para crecer de nuevo estaban desapareciendo. Me encontré en un lugar donde necesitaba más ayuda y respuestas sobre cómo hacer que este producto sea adoptado en masa por mucha gente, ¿no? Y uno se pone a investigar desesperadamente y eventualmente llegué a la gente de 37 Signals o Basecamp, que es una herramienta de project management, de una compañía muy famosa por ser de bootstrapping y que ha crecido muchísimo. Y una de las personas ahí hablaba de que presentaba un paper, que decía, este paper fue lo más de Harvard Business Review, decía, este paper fue lo más importante que leí en todo el año, y se llamaba Integrando alrededor del Jobs to be Done, ese era el título, y era de Clay Christensen, que es el tipo que inventó la innovación disruptiva, ¿no? Un profesor de Harvard que ya falleció, que tiene muchos libros, incluyendo el Innovator's Dilemma, que bueno, inventó, también es uno de los pioneros de esta metodología. Bueno, haciéndola muy cortita, descubrí quiénes fueron las personas que inventaron esto. Hay distintas personas que lo han inventado. Bob es uno de los principales, así que eventualmente lo fui a visitar. Descubrí que vivía en Detroit. Fui a visitarlo en Detroit los primeros 2014, por ahí. Lo conocí a él, conocí a su socio, entablamos una amistad, nos ayudó en nuestra primera compañía y también nos ha ayudado a lo largo de los años. Y bueno, hoy en día es alguien con quien hablamos casi todas las semanas y nos está ayudando y estamos aprendiendo esto todavía. Hicimos como la carrera de grado de Jobs to be Done, estamos haciendo el posgrado o el doctorado con él. Así que ese fue un poco el camino. A través de desesperación al principio, buscando crecimiento en mi primera compañía, dando con estas ideas que son, la verdad, muy interesantes y muy efectivas. Y bueno, conociendo eventualmente a las personas que lo inventaron, desarrollando una amistad y aprendiendo directamente con ellos. Todo el material está en inglés, así que me entusiasma también poder como que hablar en español de esto y transmitirlo otra vez a Latinoamérica y sobre todo habiendo tenido la
la suerte de haber aprendido de las personas que lo inventaron, ¿no? Y seguir aprendiendo de ellos. Ahora sí, vamos de lleno al framework o, digamos, marco mental, podemos decirlo, marco de trabajo de Jobs to be Done. Para quienes nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, estamos presentando una diapositiva breve donde Martín nos va a explicar en qué consiste este framework. Pueden saltar a YouTube si prefieren verlo, pero vamos a hacer el esfuerzo de explicarlo de la manera más descriptiva posible para que tengan claro qué es el framework, que luego aplicaremos en una entrevista de donde Martín me estará digamos, entrevistando a mí como si yo fuera usuario de un producto. Buenísimo. Adelante, Martín. Gracias, Enzo. Lo primero para saber, antes de meternos en la diapositiva que voy a estar mostrando, es que este es un framework que se utiliza para entender por qué la gente compra los productos que compra, por qué la gente adopta servicios, y en base a entender eso y tener un tipo de lenguaje para describirlo, permite a nosotros como emprendedores e innovadores construir productos que ayuden a la gente realmente a desarrollar el progreso que quieren hacer, ¿no? Como que tiene esta noción de que la gente está en un lugar A y quieren llegar a un punto B y hacer algún tipo de progreso. Y para eso lo que están haciendo es, por eso Jobs to be Done, lo que implica el nombre es que la gente no es que simplemente un día se levanta y compra un producto o compra un servicio, lo está contratando, está hiring para que les hagan un trabajo, ¿no? Un job en su vida. Ese es el progreso que la gente quiere lograr, ¿no? Entonces, hay ejemplos de esto todo el tiempo, ¿no? Como que uno tal vez cambia la rutina de ejercicio porque quiere bajar de peso o quiere también lucir mejor. También a veces hay distintos tipos de progreso que uno quiere lograr. Cosas funcionales, cosas más emocionales o sociales. Pero ya vamos a meternos con buenos ejemplos en el caso de la entrevista que te vamos a hacer a vos, Enzo. Pero bueno, lo central es entender esto. Jobs to be Done se usa para eso, para poder describir y entender el progreso que las personas quieren hacer y bajo la cual adoptan productos y servicios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es utilizar como que la herramienta principal de este framework. La herramienta principal es una técnica de hacer entrevistas. Entonces vamos a entrevistar a Enzo sobre una compra de un producto que hizo recientemente. O sea, esto es lo que es muy importante es que vamos a entrevistarlo de algo que realmente hizo. Esto no es algo hipotético, sino que vamos a hablar de lo que pasó. Y vamos a ser como unos detectives. Y en este proceso detectivesco vamos a hacerle preguntas muy personales y lo vamos a poner incómodo. Pero aparte de eso, vamos a estar buscando 4 cosas. 4 cosas que son fuerzas. Y ahora les voy a contar las 4 fuerzas. Entonces lo que tengo en pantalla acá, y para los que están escuchando, para que se lo imaginen, imagínense 4 cuadrantes. 2 cuadrantes arriba y 2 cuadrantes abajo. Y la idea es que lo que vamos a querer describir son fuerzas que ayudan a que una persona haga un cambio de producto, adopte un producto nuevo, muchas veces reemplaza un producto viejo por un producto nuevo. Y después hay 2 fuerzas, que son las que están abajo, que generan fricción y evitan que se logre el switch, ¿no? El cambio a un producto nuevo. Entonces imaginémonos por un momento que bien a la izquierda tenemos el producto viejo, bien a la derecha tenemos el producto nuevo, y en este caso vamos a entrevistar a Enzo en ese cambio que hizo de la izquierda a la derecha, ¿no? Ese progreso que hizo de adoptar un producto nuevo. Entonces vamos a buscar las 2 fuerzas de arriba que tiran hacia la derecha, y también vamos a intentar identificar cuáles son las fuerzas que están abajo, que tiraron hacia la izquierda, que de alguna manera se pusieron en el medio de que él pueda adoptar el producto nuevo. Entonces, simplemente para mencionar cuáles son estas 4 fuerzas, y ya después de eso nos vamos a meter a la entrevista. Pero estamos describiendo esto para que ustedes, a medida que escuchan, puedan hacer la entrevista con nosotros, porque es una gran forma de practicar. Entonces, así saben, y les describimos esto para que sepan qué buscar. Entonces, hablando de las fuerzas que van arriba, de izquierda a derecha, que ayudan a que una persona cambie de producto y adopte una nueva solución, a la izquierda están lo que se llaman el push, y es el push de la situación. ¿Qué situación y qué circunstancias, en este caso, va a tener Enzo en su vida, que de alguna manera lo hacen decidir que tiene que hacer un cambio, que tiene que cambiar algo, ¿no? ¿Qué cosas ya no dan para más en su situación? Entonces esto es algo que no tiene que ver con la solución nueva, sino que tiene que ver con las circunstancias de Enzo y lo que estaba pasando en su vida. Y a la derecha de eso está la otra fuerza que impulsa un cambio, que se llama el pull. Es el pull de la solución nueva, ¿no? El magnetismo de la solución nueva. Y en este caso es qué tipo la palabra que me sale en inglés es outcomes, qué tipo de sucesos podrían ser. Resultados, claro, de resultados. Esta nueva solución que Enzo terminó adoptando le iba a permitir obtener, ¿no? Entonces una mezcla de qué cosas en mis circunstancias ya me fuerzan a hacer un cambio, y por otro lado, qué nuevos resultados estoy buscando obtener en mi vida, ¿no? Son como las dos fuerzas de cambio. Y abajo, las 2 fuerzas que tiran el lado opuesto, en el lado derecho abajo del pool está la ansiedad o la anxiety de la nueva solución, ¿no? Todos los cambios generan
un poco de miedo y preocupación. En este caso, adoptar esta nueva solución, ¿qué tipo de ansiedad le generaba a Enzo? ¿No? ¿Qué tipo de preocupación? Así que bueno, eso lo vamos a intentar entender. Y después, por el otro lado, a la izquierda, abajo del push, está lo que llaman los hábitos presentes que Enzo tiene, que de alguna manera lo fuerzan o le dificultan el proceso de cambio, ¿no? ¿Qué cosas hacen que siga con su set de soluciones actuales? Esas son las 4 fuerzas. Y vamos, en este caso hubo un switch, o sea, Enzo hizo un cambio y vamos lo cual presupone, de alguna manera, quiere decir que las fuerzas de arriba superaron a las de abajo, ¿no? Así que bueno, pero la idea es identificarlas y entenderlas. Y bueno, la forma de cómo se puede usar esto en el día a día para ustedes puede ser, muchas veces ayuda, si ya tienen un producto, hacer estas entrevistas para entender qué hace que la gente adopte su producto y entenderlo desde este lugar. Y si uno entiende esto, uno puede replicarlo a mayor escala. Tal vez uno se da cuenta dónde puedo encontrar gente que ya tiene estos pushes, por ejemplo. Tengo que hablar más de estos outcomes que están buscando las personas, entonces hablar más del pool. Tal vez cambiar los features todavía más para que den este valor que la gente está buscando y achicar los features que nos sirven para esto, mitigar ansiedades. Hay muchas aplicaciones de esto, ¿no? Pero esto lo van a poder usar con sus productos y si no tienen productos todavía, pero están pensando en crear competidores a otros productos, hacer entrevistas para gente que, por ejemplo, adopta un producto con el cual quieren competir o despide o fire un producto viejo con el cual ustedes quieren competir, también puede ser muy útil para entender un poco qué está buscando progresar, qué tipo de progreso está buscando la gente y dónde están insatisfechos. Eso es un poco la intro, eso es un poco el contexto, sé que es mucha información, pero bueno, siéntanse libres de escucharlo una vez más esto, si les sirve. Perfecto. Y no sé, Enzo, si tienes alguna pregunta o si nos metemos. Creo que es importante recalcar lo último que dijiste, que este framework o marco de trabajo funciona tanto si ya tienes un producto y lo quieres mejorar. Y recuerdo muy bien que Bob Moesta en esta charla que tuvimos dijo, usualmente las razones por las que tus usuarios o clientes compran tu producto no son las razones por las que tú crees que lo están comprando. Entonces es un análisis que es igual interesante hacer con productos existentes. Y bueno, en base a eso optimizar ese, digamos, product market fit o ese trabajo que estás solucionando. Y el otro lado funciona de la igual manera para digamos, productos nuevos y como decía Martín, puedes utilizarlo con productos competidores o soluciones adyacentes para entender mejor digamos, las motivaciones detrás de esos usuarios. Un ejemplo muy simple que les puedo transmitir, que viene de las primeras experiencias que tuvimos con Jobs to Be Done. Nosotros teníamos un startup en el cual permitíamos a la gente escuchar estaciones de radio AM y FM de todo el mundo, ¿no? Y nosotros pensábamos que se trataba de poner música mientras uno trabajaba, o se trataba de escuchar noticias, escuchar deportes, y un gran segmento que identificamos ahí, que nos dimos cuenta que en realidad a esa gente le estábamos otorgando otro valor, le estábamos vendiendo una cosa distinta, era gente que se había mudado de su país, había emigrado a otro país, y escuchaba las estaciones de radio para seguir conectados con sus raíces, con su idioma, y con lo que está pasando en su hogar, ¿no? Y le daba una cierta nostalgia y una sensación de distancia, ¿no? Que los que somos inmigrantes creo que podemos empatizar con eso. Entonces eso para nosotros fue un insight muy importante, que lo hemos usado de muchas maneras, ¿no? A nivel adquisición de usuarios, el mensaje que usamos, inclusive la forma de navegar el contenido. Pero bueno, es un ejemplo muy concreto, ¿no? Uno piensa radio y tal vez piensa las cosas más claras. Música, estar en el ¿no? carro, sí, claro. Tal cual, pero en realidad en este caso para un cierto grupo de gente era totalmente distinto, era una cosa mucho más emocional y mucho más impactante que simplemente escuchar música y pasar el rato. Así que bueno, esto es una historia que se repite constantemente en todos los productos que se analizan, es realmente fascinante y bueno, ojalá podamos replicar eso ahora en la entrevista que vamos a hacer. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la segunda parte digamos, de este episodio del podcast y ahora Martín va a tomar el liderazgo haciendo la entrevista. Buenísimo. Dale. Hagámoslo. Bueno, acá estamos listos para empezar la entrevista de Jobs to Be Done. Así que lo primero que quiero mencionar igualmente es que voy a replicar algo que hace Bob, la persona que hablábamos hace un rato, que es uno de los creadores, durante las entrevistas como un recurso educativo que él muchas veces dice game on y game off. Entonces, cuando dice game off, hace una pausa de la entrevista para explicar algo de lo que se está ocurriendo, lo que se está haciendo y aclarar. Y después cuando dice game on, vuelve a la entrevista, nos volvemos a meter en personaje y seguimos en el proceso. Esto normalmente cuando uno entrevista a un consumidor no lo hace. Lo estamos haciendo solamente en este caso para ayudar a que la gente que nos está escuchando pueda como que tener un poquito más de información sobre cómo hacemos esto y por qué. Así que esa es un poco la idea. Así que bueno, con eso vamos a empezar. Y lo primero igualmente que quiero mostrar al principio es como cómo hacemos el inicio de la entrevista. Porque no es que nos ponemos simplemente a hablar,
sino que medio que le damos un poco de contexto al entrevistado sobre cómo va a ser la entrevista e intentamos explicar un poco las reglas de lo que va a pasar. Así que vamos a empezar con eso. Game on. Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. Muy bien. Emocionado. Buenísimo. Muchas gracias por tomarte el tiempo para que hablemos. Estamos haciendo un poco de investigación en este momento, una investigación preliminar, hablando con consumidores. Gente que haya recientemente adoptado algún tipo de aplicación para tomar notas. Algún tipo de software o app de note-taking. Así que estamos entusiasmados de hablar con vos. Gracias por tomarte el tiempo para que charlemos. Va a ser una conversación muy, muy fácil e informal. Te vamos a hacer algunas preguntas y no hay respuesta incorrecta o correcta. Cualquier cosa que nos digas está bien. A veces te vamos a hacer algunas preguntas que van a ser muy puntuales y intentando que recuerdes cosas concretas del pasado y cosas que ocurrieron en momentos muy específicos. Si no recordás, no hay problema, luego podemos volver. Así que no te preocupes por eso. Y la mejor forma de pensar esto es que es como si estuviésemos filmando un documental y queremos que vos nos ayudes a completar esa imagen. Y el documental es cómo Enzo tenía una aplicación para tomar notas y finalmente decidió adoptar una nueva. Queremos entender todos los detalles de ese proceso y ese camino que vos viviste y bueno, te vamos a hacer preguntas al respecto. Tal vez te interrumpa por momentos simplemente para aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y bueno, eso es todo. Si algún momento hay una pregunta que te genere incomodidad y no quieras responder, avísame, no hay problema, podemos seguir adelante. Y vamos a estar hablando por más o menos media hora, Game Off. En general se hablan más bien hacemos de 45 minutos, a veces hasta una hora, pero bueno, para intentar hacerlo más condensado y digerible para los que están ahí escuchando, vamos a hacerlo de media hora. Game on. Y te vamos a mandar una Amazon gift card para el final de la entrevista, luego de la entrevista, para agradecerte por tu tiempo. Game off. Esto también es algo que hacemos, en general siempre le pagamos a la gente por su tiempo. Después podemos hablar de por qué, cuáles son las razones, pero definitivamente es algo bastante estándar, así que lo recomendamos también. Game on. Así que bueno, con eso vamos a empezar. Enzo, si podés presentarte en un par de palabras, en un par de oraciones, quién sos, qué edad tenés, dónde vivís. Hola, yo soy Enzo Cavalier, soy peruano, vivo en San Francisco, Estados Unidos, tengo 27 años. Mi trabajo tiene dos grandes partes. Por un lado, soy inversionista de Venture Capital en un fondo enfocado en educación llamado Rich Capital. Por otro, creé y dirijo Startapeable, que es una compañía de medios enfocada en comunicar y contar las historias del mundo de startups y tecnología para el mundo latino. Muy bien, buenísimo. ¿Hace cuánto vives en San Francisco, Enzo? 1 año y medio. 1 año y medio, buenísimo. Y hablando un poco de lo que compraste, o sea, estamos haciendo esta investigación, lo que es aplicaciones para tomar notas. ¿Qué aplicación usabas antes y cuál fue la que empezaste a usar nueva? Vale, hace quizás durante los últimos años de la universidad, hace aproximadamente 7 años, empecé a utilizar Evernote, que ha sido la principal aplicación que he utilizado hasta hace 6 meses quizás, que me cambié a una nueva aplicación llamada mem.ai o .ai. De hecho, Evernote lo utilicé de manera gratuita hasta hace un año, que decidí darle un trabajo mucho más organizado, o enfocarme más en trabajar más de manera ordenada, detallada las notas que tomaba, porque consumo mucho noticias, blogs, podcasts, y tomo muchas notas de eso y estaba todo acumulado. Dijo que voy a pagar para como forzarme a darle un trabajo mucho más detallado y procesarlas. Pero bueno, no me satisfajo y eventualmente decidí probar Mem. Ok. ¿Y Mem, hace cuánto lo estás usando? ¿6 meses, dijiste? Sí, aproximadamente ya casi 6 meses, sí. 6 meses. Okay. De noviembre y diciembre del año pasado. Entre noviembre y diciembre del año pasado. Correcto. Ok. ¿Y cuánto estás pagando? Por Mem, $10 al mes. $10 al mes. ¿Y Evernote cuánto salía? Tenían un plan anual básico, era $30, $40. ¿Por año? Anual, si no me equivoco. Sí. Creo que está un poco más barato porque el precio de Latinoamérica. Creo que en Estados Unidos cuesta un poco más. Ok, o sea que estás pagando más ahora por esto que antes. Correcto. Sí. Ok, bien. Game off. Lo que estamos haciendo por ahora es establecer un poco qué productos compró, qué producto tenía antes, cuándo fueron más o menos las fechas. O sea, estamos como que orientándonos primero, ¿no? Y principal. Y lo importante acá es que entrevistamos gente que compró algo recientemente. O sea, 6 meses más o menos es un tiempo reciente. No entrevistamos, hay gente que compró algo, en general es que gastó dinero y que sea más o menos reciente, ¿no? O sea, no son años. Porque si son muchos años se empieza a perder el detalle y ya la persona se olvida y no lo recuerda, ¿no? Entonces, que sea reciente es importante. Y en gran medida, casi toda la conversación va a ser sobre lo que pasó, sobre el pasado. Y vamos a intentar descubrir la secuencia de eventos que hicieron que Enzo
efectivamente adopte esta nueva herramienta, ¿no? Pero es todo muy fáctico. Evitamos las cosas hipotéticas de qué harías si, qué hubieses hecho si, o sea, es efectivamente qué ocurrió. Y podemos hablar un poco de la herramienta de MEM AI, si está contento o no, pero lo más importante es entender un poco toda la actividad hasta el momento de adquirir esa herramienta y comprarla o suscribirse. Así que bueno, eso como un poco de contexto. Y con eso, game on. Enzo, si entiendo bien lo que estás diciendo hasta ahora, es que dijiste 7 años de Evernote gratis, más o menos. Y después Aproximadamente, sí. parecería 6 meses de Evernote pago. Y ahora estás Ujú. hace 6 meses con mem.ai, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Entonces, creo que lo que me gustaría entender, hablamos un poco de este creo que hay varias etapas ahí, ¿no? Que están interesantes, que me encantaría que exploremos, sobre todo que dijiste que estabas hace un año en un lugar en el cual querías como que, ¿cómo fue que dijiste? Forzarte, ¿no? Forzarte Darle, para pagar, pagar para forzarte a tomar más detalladamente las notas, ¿no? Algo así fue. lo que pasa es que durante estos 6, 7 años que he utilizado Evernote de manera gratuita, he recolectado mucha información, muchas notas, Sí, que luego se quedaban ahí y se apilaban, ¿no? Y la idea era eventualmente, o el objetivo por las cuales las acumulo o las guardo, es para luego procesarlas, resumirlas y poder generar sobre todo contenido a partir de eso, o escribir, o incluso pues aprender más sobre temas que me interesan, ¿no? Pero digamos que se me había acumulado bastante y te diría también que un poco era un parte de motivación de, ok, vamos a poner 1 hora a la semana para revisar las notas, que no lo estaba haciendo. Y también un lado que la misma herramienta, a ver, te diría que no era tan fácil. Y al pagar, una de las funcionalidades que me daba, aparte es poder acceder de manera offline, me daba más, bueno, 2 cosas más. Una era mejor manejo de etiquetas, que era importante para poder ordenar la información. ok. Y los comandos, que me permitía ordenar la información de manera más sencilla. Ok, comandos de teclado, digamos. Correcto. Ujú. Y offline también, dijiste. Sí. Ujú. Y todo esto es Evernote en su versión paga. Exacto. Ok. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Dijiste, se me había acumulado bastante. ¿Qué quiere decir que se te había acumulado y bastante? O sea, yo empecé a utilizar Evernote de manera gratuita, como te digo, dado que ya consumo mucho contenido, activamente tomaba notas, a veces en WhatsApp, en otras herramientas, traté de enfocarme en registrarlas únicamente en Evernote, pero como te digo, nunca agarré el hábito de procesar esas notas, ¿no? De que organizarlas, es decir, tú en Evernote, si la gente que utiliza el producto puede tener como un inbox donde entra todo, entonces entraba todo y ahí se acumulaba, ¿no? Y tengo, incluso ahora, porque no he terminado de hacer totalmente la migración de Evernote a Mem, tengo 100 notas ahí, por ejemplo, guardadas o 150 notas, que la idea era, lo que yo quería era categorizarlas, ¿no? Porque oye, estas notas son sobre startups, estas notas son sobre marketing, estas notas son sobre educación, ¿no? Que son de algún modo los temas que me interesaban aprender. Pero simplemente se me estaban acumulando todas las notas y ¿De se dónde sentía un sacaste poco... todo? Porque suena que tenés como un sistema en tu mente, ¿no? De cómo de usar Evernote, de tomar notas y de lo que hay que hacer con las notas y con qué cotidianidad y cómo tiene que lucir todo eso. ¿De dónde sacaste todo eso? De un creador de contenido llamado Tiago Forte, que él tiene un libro que se llama Second Brain. Yo no he leído el libro, pero en su canal de YouTube y en su blog tiene varios recursos gratuitos donde él explica este proceso que es como observar, capturar, luego procesar y crear, y hay varias etapas de ese proceso. Yo me quedaba solamente en el capturar. Ok, ok. ¿Y cuándo lo descubriste, Tego Forte? En 2020, en COVID, 2020. durante O sea, estando en casa. y Evernote parece como que lo empezaste a usar en 2017. Sí, 2017-2018. Ok. Y en 2017, o sea, y hasta 2020, tu uso de Evernote era distinto. No era tanto de capturar información y tener como este sistema. Sí, te diría que era más esporádico cuando escuchaba cosas particulares. A partir de consumir lo de Tiago Forte, que también coincide con que empiezo a startupeable, por lo tanto tenía Ok. digamos, un trabajo, un hobby de escribir mucho más seguido. Empiezo a decir, ok, tengo que ser más eficiente en registrar la información que leo, capturo, porque luego me puede ser útil en el futuro. Ok. ¿Y Tego Forte, te acordás cómo lo descubriste? Pregunta. Creo que a través de otro creador de contenido llamado David Perrell, que él es conocido por escribir online mucho, y él recomendaba el sistema de Tiago Forte, de cómo él tomaba notas. Ok. Y esta Y persona. David habla de N temas, no es que escriba particularmente acerca de temas de productividad, ¿no? Como es el caso de Tiago Forte. Ok, buenísimo. Ok, bueno, muy interesante. ¿Y qué te hace pagar hace 6 meses que dijiste, perdón, no hace 6 meses, hace un año, ¿no? Hace un año dijiste Evernote, gratuito, hasta aquí llegué, voy a probar la versión paga.
Contame de ese momento, qué pasaba en tu vida, dónde estabas. ¿Qué momento estaba exactamente? Estoy tratando de recordar. Creo que recién me había mudado a San Francisco. Ok, Y bueno, cuando uno se muda a un nuevo país, también se ponen nuevos objetivos. claro. Y bueno, uno de esos objetivos era todo lo que estaba leyendo, consumiendo. Creo que coincide con que, bueno, me mudo a San Francisco. También, obviamente, ya llevaba un tiempo trabajando, siendo parte de un nuevo trabajo, ¿no? Un nuevo fondo que es Rich Capital. Y entro en un proceso donde empiezo a aprender cosas nuevas, ¿no? Porque estoy en un nuevo mercado. Como te decía, el Rich Capital es un fondo enfocado en educación, entonces invertimos principalmente compañías que atienden al sistema educativo en Estados Unidos, entonces tenía que aprender cosas del mercado de educación de Estados Unidos, entender procesos de Rich Capital, entonces creo que hubo como un nuevo flujo de información Ok. a lo que realmente consumía y eso hizo que me sienta un poquito más abrumado, digamos, de toda la información que estaba recolectando y empiezo a explorar Evernote y ver cómo podía ordenar mejor y la principal funcionalidad que utiliza Evernote para ordenar las notas es las etiquetas o los tags en inglés, ¿no? Sí. Y eso te permite poder conectar notas con distintos temas. Además de, también tienen como cuadernos donde uno puede acumular notas. Y los tags, el problema es que uno tendría que escribir, ¿cómo se dice? Hacer clic en cada nota y escribir, ¿no? Claro. Y se volvía bastante tedioso poder categorizar las notas. Cuando uno paga, que fue, te diría, la principal funcionalidad que me hizo comprar, te da la opción de utilizar el teclado, que en la versión gratuita no la tiene. ¿Y cómo era si no usas el teclado? ¿Cómo funcionaba? O sea, como si fuera Superhuman, digamos, que puedes Ah, elegir una nota, puedes seleccionar varias y le podrías, bueno, por ejemplo, Command, que es en el caso de la son Mac. los atajos del Command, teclado, digamos, fue lo que te hizo exacto, a pagar. los atajos, exacto, a los atajos, exacto. Antes, en la versión gratuita, solo podía utilizar el mouse, básicamente, para usar. Y la versión pagada, que me permitía usar los atajos, me daba más velocidad para poder ordenar las notas, ¿no? Ok, ok, entonces te mudaste a San Francisco, ya estabas trabajando ¿Cuándo empezaste a trabajar en Rich? Hace 2 años, Hace 2 años, o sea, sería en abril del 2021, 21, mayo del 21. mayo del 21. Y nuestros cálculos son que, perdón, ¿y a San Francisco cuándo te mudaste? En diciembre del 2022, no, 21, 21. Diciembre 21. Y Evernote, creemos que entró en el picture, dijiste, pago hace un año, ¿no? O sea, sería abril del Sí, sí. 22. Pero te diría que empecé a explorar otras herramientas, o digamos, solucionar ese problema que al final terminé comprando Evernote Claro. unos meses antes. Ok. ¿Y qué exploraste ahí? Probé otras herramientas como te explicaba, ¿no? Creo que la versión de Evernote no me estaba ayudando a ser más organizado, al menos la versión gratuita. Claro. Entonces exploré otras Te como... hago una pausa igual. Dijiste, la versión de Evernote no me estaba ayudando a ser más organizado. Hago game off por un momento. Lo importante acá, que es una de las cosas que más tiempo me tomó aprender, pero es muy importante, es que las personas usan palabras que hay que hacerles un doble clic, o lo que llama Bob unpacking, ¿no? Para entender qué quieren decir realmente con esto, ¿no? Porque yo lo escucho a Enzo decir organizado y yo lo completo con lo que para mí es organizado, pero tal vez Enzo quiere decir otra cosa. Entonces es muy importante frenar, hacer ese doble clic y entender qué quiere decir con ese lenguaje y palabras. Game on. Entonces dijiste organizado, no me está ayudando a ser suficientemente organizado. ¿Qué quiere decir organizado para vos en ese contexto? Te diría que lo que sentía es que, o sea, para mí la principal razón de las notas es aprender, por un lado, y recordar más cosas, y por otro, cuando yo escribo, digamos, para el blog de Startupiable o cuando preparo podcast, puedo hacer referencia a esas notas y encontrar cosas interesantes, ¿no? Ok. Entonces, si estoy haciendo un episodio de podcast o un blog post sobre fintech, puedo buscar en mis notas pasadas qué he aprendido, qué he leído sobre fintech, ¿no? Ok. Por dar un ejemplo. Evernote se estaba volviendo acumulando demasiada información y me era muy difícil encontrar esas notas, ¿no? ¿Qué intentabas hacer para encontrar las notas y qué pasaba, te acordás? Diría, o sea, el más sencillo es el control F, Ok. ¿no? El control F, buscar, pero creo que había incluso un problema desde cómo ya consumía las notas que como te decía, no las procesaba, entonces se quedaban desordenadas y luego cuando quería acceder a ellas, pues estaban desordenadas. Te hago una pregunta. ¿Qué problema hay que estén en tu inbox o donde sea que estén? Si después puedes hacer control F y buscar las palabras que vos querés. Eso suena como que debería funcionar muy bien. ¿Por qué no te funciona? Sí, o sea, funcionaba, podía encontrar, digamos, las 10 notas que había, donde se habían mencionado fintech, pero yo decía, ok, pero quiero las ideas específicas y cómo se relacionan quizás entre ellas, y no, digamos, no me ayudaba esa herramienta. No, nuevamente, sé que había una parte de la tarea que quizás era mía, que yo debía procesarlas y resumirlas, pero Evernote así es el proceso bastante, digamos, complicado y difícil, te diría, de buscar, básicamente. De resumir más que de buscar. Y cuando vos esperabas que estuvieran, dijiste, me gustaría que las ideas estuvieran conectadas entre sí.
¿Cómo luce conectado entre sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, algo que yo pensaba era, oye, estoy escribiendo una nota o he obtenido una nota de algún podcast, de algún blog que leí o escuché, donde más he escrito sobre estos temas. ¿Me explico? Entonces ¿Dónde tenía que más has poner escrito control vos? F o qué otras notas tengo sobre esos Ok, temas, ¿no? Y tenía que poner control F y buscarlo. Y los resultados que me daban eran, o sea, las notas, pero muy, no sé cómo ponerlo, de una manera que no me eran prácticas, no me eran útiles y me hacían mucho, era mucho trabajo poder encontrar esas ideas que quería conectar. ok. ¿Me explico? En mi proceso de creativo, digamos. ¿Y por qué no eran prácticas? Game off, lo estamos haciendo pensar mucho en eso. Está bien, ¿eh? O sea, y del otro lado, cuando te entrevistan, se siente como un trabajo muy duro, pues estás como que te hacen pensar de una manera que nunca te hicieron pensar. Pero bueno, por eso es Me estoy interesante sudando. esto. Sí, 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 sí. Por eso lo llamamos, muchas veces lo llaman el hot seat, porque sí, te hacen sudar bastante. Así que, bueno, game on. ¿Por qué no eran prácticas? En mi proceso de escribir. O sea, digamos, mi frustración era, yo me ponía a escribir, digamos, Sí, un blog post o un podcast, no en Evernote ni siquiera, en un Google Doc, digamos, y me ponía a investigar y terminaba encontrando cosas quizás en Google o en algunas, digamos, fuentes que utilizaba, digamos, como fuentes de consulta frecuente, y encontraba cosas que, oye, yo ya había leído antes, entonces ya estoy duplicando el trabajo, ¿no? claro, claro. Como que te topabas a través de Google con cosas que ya te habías guardado, pero que en tu sistema no lo podías encontrar. Exacto, ¿no? O que era muy difícil de acceder, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que me sentía, digamos, frustrante, ¿no? Y te diría, en ese proceso, en 2020, 2021, me acuerdo que escucho de una herramienta, que te diría que de ahí vino la idea de, oye, cómo podría una herramienta ayudarme a conectar mejor las ideas? Surge una herramienta que era una idea que yo no creía que existía, que se llama Rome Research, Ok, que es otra aplicación de notas. No la llegué a probar, siéndote muy sincero, porque tenía un waitlist en ese momento y creo que tenías que pagar un precio anual bastante alto, porque recién había salido y todo el mundo hablaba de ella, tenía mucha demanda. Creo que tenías que pagar $150 o $200 anuales para que te abre el waitlist, y no, en ese momento al menos no estaba dispuesto a pagarlo, me parecía exagerado. Y lo que esta herramienta prometía era, le decían, un network of thoughts. Oye, todas las notas que estás tomando tienen conexiones entre ellas. Y yo decía, me hace sentido, porque yo claro. sé que cuando escribo hay cosas que he escrito en el pasado que están relacionadas, pero Evernote no pegaba esa funcionalidad. ¿Y esto cuando lo de ROM Research, cuándo la descubriste? ¿O cuándo fue esto? Te diría a finales del 2020. O sea, a los meses que descubrí Te Hago Forte y empiezo un poco a investigar acerca del mundo de las, digamos, aplicaciones de productividad, de toma de notas, que hasta, digamos, los meses previos solamente sabía de Evernote y solamente había utilizado Evernote. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y esto es, ahora estoy mirando un poquito mis notas y repasando un poco las fechas de... Ok, ok. Y después tenemos... ¿Y Startupeable cuándo lo empezaste? En enero del 2020. Enero 2020. Buenísimo. ¿Y Tego Forte cuando lo habías descubierto? Estoy mirando acá mis notas hacia encuentro. 2020 también, ¿no? Em, Parecido. sí, te diría unos meses después, cuando ya ha empezado COVID. Claro. Bueno, suenan como un par de años intensos para vos, ¿no? Como que empezaste un proyecto propio, te empezaste a trabajar en Venture Capital, te mudaste de país y todo en un lapso de 2 años, ¿no? Parecería más o menos, o un poco más de 2 años, o sea, poco tiempo. Y muchas cosas. Y suena de que a medida que cada vez más esas cosas se iban apilando, bueno, es como más demanda, ¿no? De tu tiempo, de tu atención y también de la información que querés manejar, ¿no? Estás haciendo más cosas al mismo tiempo. Correcto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, lo otro que te quiero consultar, ¿dónde entra Mem.ai? ¿Dónde entra en el picture? ¿Cuándo lo escuchaste por primera vez? Escuché por primera vez de esta herramienta el año pasado, como te dije, noviembre o diciembre, cuando creo que, de hecho es gracioso, fue previo a que salga ChatGPT, recuerdo, y voy a un evento en San Francisco, una conferencia, era un evento de inversionistas ángeles, si no mal recuerdo, y bueno, hice un pequeño grupo de amigos y terminamos hablando de aplicaciones de productividad y alguien mencionó Mem AI y decía, bueno, esta herramienta está utilizando en la infraestructura, utiliza GPT, ¿no? Que es digamos, la tecnología de Claro. OpenAI, para conectar tus ideas automáticamente y decirte, has escrito otras cosas en el pasado relacionadas. Y me hizo mucho sentido porque yo ya había escuchado, como te dije, de ROM Research, que nunca lo llegué a probar, pero me hacía sentido, oye, la tecnología debía poder leer mis notas y Claro, ordenarlas como si fuera un Google interno, casi, que yo lo pensaba así. claro. Y que yo no debía estar buscando, lo que debería tener la capacidad de, como se dice, de surface, ¿no? De llevarlos a la pantalla y decirme, oye, has escrito de algo similar. Y bueno, llegué, de acuerdo que ese mismo día o el día siguiente llegué a casa y descargué Mem gratuito. Me doy cuenta que la funcionalidad con GPT, con la inteligencia Sí. artificial, era pagada, así que
pagué inmediatamente. Me hacía mucho sentido. Y aún teniendo Evernote pagado, ¿no? Digamos, mi suscripción activa. Y empecé a probarlo. Así fue que... ¿Y te suscribiste a un plan mensual ahí o fue algo anual que tuviste que pagar? Mensual, no tiene la opción anual todavía. Ok. Y dijiste que era $10, ¿no? Exacto. Y esa era en ese caso era si pagabas, podías utilizar la opción le llaman MEMX, que es, digamos, la versión de MEM habilitada con inteligencia Claro. artificial de OpenAI. ¿Seguís pagando Evernote? O sea, me queda la opción, todavía Pues lo pagaste el anual. plan pago. Sí, creo que ya debería estar por vencerse en eso. ¿Y vas a Pero renovar o no? ya casi no lo uso. No planeo renovar. Ok. O sea, de hecho lo tengo en mi computadora todavía porque me falta migrar toda mi información. No he llegado a migrar todo porque como Meme es una herramienta bastante nueva, creo que tiene un año o quizás por allí, no tenía todas las opciones de migración. La migración de información es todavía medio, te diría, con fricción, no es tan sencilla, tienes que cambiar el formato a un formato como neutral entre Mem y Evernote para poder pasarla. Entonces, como que hay un tiempo requerido ahí. Entonces, hice una vez un primer batch para probarla, Mem, y bueno, y luego lo he seguido utilizando. Pero ya tengo que regresar a hacer el segundo, digamos, grupo terminar de pasar todas mis notas. ¿Y hay algún tipo de deadline para eso o en realidad lo puedes hacer cuando quieras si no hay urgencia? No, cuando quieran, ¿verdad? Ok, ok. Game Off, un segundo. Para mí algo muy, muy, muy interesante y muy bueno es que Enzo se enteró de la herramienta un día, MMAI, ¿no? Te enteraste ese día, fui a tu casa, la investigaste, ¡boom! La compraste instantáneamente, ¿no? Obviamente es una suscripción a la cual te puedes dar de baja y el costo estaba acotado, el riesgo. Pero bueno, no hiciste más investigación, no lo pensaste, you didn't sleep on it, no le preguntaste a otra persona, o sea, fue ahí. Y eso es porque lo que yo siento y detecto de todo lo que hablas es que eran como muchas fuerzas, ¿no? Que se iban, se habla mucho en Job Studian de la energía, ¿no? Como que había mucha energía que se iba acumulando y finalmente en este producto descrito de una cierta manera, con un cierto propósito, es como la válvula de escape y agarrás y pum, lo compras ahí en el momento on the spot porque es exactamente lo que estabas buscando, ¿no? Pues finalmente te entendieron, ¿no? Te entendieron lo que querías hacer que los otros productos no te habían entendido. Así que eso es como muy interesante, me parece. De hecho, como te dije, había probado otras, pero me encontraba con las mismas limitaciones que tenía Evernote, entonces nunca me... Y te diría que el otro detalle es que uno prueba una herramienta de notas, pero hay un costo de utilizarla porque estás migrando totalmente tu sistema de trabajo, ¿no? Entonces Claro. había como una fricción que quería decir, ok, voy a probarla primero, no, porque no voy a cambiar de nuevo, porque si no es como cambiarle la tecnología de tu startup, ¿no? O sea, interrumpe el Claro, trabajo en esos días, claro. ¿no? Entonces exploré otras, pero ninguna me convenció. ¿Y cuáles son todas las que exploraste? O sea, dijiste Rome era una, pero no llegaste muy lejos porque había un Sí. waitlist y era pago y no sé qué. Sí. Obsidian y hay una más que el nombre es con J, no recuerdo ahorita, pero la tengo descargada y la verdad no me convenció. Ok, y con Obsidian y esta otra con J, ¿qué tan lejos llegaste? ¿Qué hiciste? Muy poquito, o sea, las probé y eran aún más complicadas que Evernote. Creo que eran más, al menos de lo que leí, tenían más poder que Evernote, pero la experiencia de utilizarlas me pareció muy complicada. Cuando decís Y complicada, ¿a qué te referís? En Obsidian, por ejemplo, que es complicado. o sea, me parecía como que era una ventana de Windows con 100 archivos, todos chiquitos. O sea, tenía algo de la interfaz que me parecía desordenado, difícil de escribir, de encontrar cosas, incluso hasta los colores. Yo creo que fue bastante rápido que me di cuenta que no, se me hacía complicado. ¿Pagaste por esa o no? No. Ok, ok, ok. Lo que te quiero preguntar, que no charlamos, me parece muy importante, es entender un poco más. O sea, quiero entender qué estaba pasando en tu vida. Porque creo que me queda claro, viste, que vos tenías una cierta visión y un deseo de cómo trabajar con tus notas, ¿no? Y de alguna manera estabas buscando el sistema que te permitiese cumplir esa visión. Lo que quiero entender un poco más es, ¿cómo estaba haciendo tu vida? Creo que en ese tiempo, ¿viste? Supongo que en estos últimos 2 años, ¿no? De mudanza, de cambio de país, un nuevo trabajo, startup también, o media company. ¿Estabas sintiendo estrés? ¿Estabas como que muy apurado de tiempos y como que durmiendo poco? Contame un poco más de eso. Sin duda, te diría que obviamente había mucho más trabajo, cambios que generan estrés pues requieren adaptación. También estaba teniendo un proceso de tratar de buscar hábitos para justamente ordenar y poder pues, hacer todas las cosas que tenía dentro de mi agenda. Por ejemplo, uno de los hábitos que implementé durante ese tiempo fue empezar a escribir los domingos por la noche, 1 o 2 horas, que de esa manera justamente lo que hacía es todo lo que escribía en redes o en los blogs de Startup, lo hacía durante la semana y eso me Ok. distraía a otras tareas, entonces prefería concentrar, incluso era 2 o 3 horas durante los domingos, en la noche, así me olvido durante la semana, ¿no? Y eso me liberaba
el context switching, ¿no? De estar Claro. cambiando. ¿Y eso cuándo lo hiciste? ¿Ya cuando te mudaste a San Francisco o antes? Eso hace, sí, un poco menos de un año, te diría, quizás 8 meses. Te diría un poco antes de empezar a usar MemAI. Claro, porque yo acá veo que Evernote Pay dijiste que más o menos en abril del 2022 lo usaste, ¿no? Hace un año te suscribiste a Evernote Pay. Creo que lo que tengo curiosidad es qué pasaba en tu vida en aquel entonces. Porque suena como que tuviste que hacer como un upgrade, ¿no? A tus herramientas de trabajo. ¿Qué pasó alrededor de abril del año pasado que necesitaste tenés esa necesidad? No tengo un episodio específico de algo que haya sucedido. ¿Empezaste a Sí. trabajar, te tenías más demandas profesionales de algún tipo, algún proyecto nuevo? Te diría que lo que quería hacer, y está relacionado a lo anterior que mencionaba, es quería desarrollar un mejor hábito de creación de contenido o de escribir, ¿Pero por qué? porque, ¿Qué era lo que pasaba que te necesitabas hacer eso? ¿Por qué? ¿Dónde fallaba el porque anterior? como lo había venido haciendo era que lo hacía on the go, digamos, en el día a día. Quiero escribir, publicar el lunes un newsletter o un post en LinkedIn, lo hago ese mismo día en la mañana. Pero el martes es igual, el miércoles es igual, jueves. Entonces lo que sentía es que El había contenido demasiado del día lo escribías ese mismo día temprano. correcto de mi propio contenido personal, ¿Y ajá, por qué no en las funcionaba eso? redes. Porque me hacía mucho context switch, te diría. ¿Qué quiere decir Te- eso? o sea, que tenía que cambiar entre como tengo, digamos, trabajaba y hacía esas cosas Sí. aparte de lo de Rich, entonces no quería que se crucen ambos trabajos. ¿Me explico? Quería que aislar uno al domingo en un momento que estoy más tranquilo y simplemente poder trabajar tranquilo y no tener que estar pensando en ese contenido. Entonces, y creo que se sumaba que me generaba la ansiedad de si no publicaba ese día, uy, no cumplí con mi contenido, ¿no? Y esa es una de las cosas que me ayuda a tener ese orden, es que impacta pues en mayor exposición de, Claro. de, de Startupeable, digamos, el podcast Startupeable, que es el producto, digamos, final, a través de mis redes sociales personales. ¿Y te parece que te pasó que no, de fallar el deadline, digamos, y no publicar ese día por estos problemas? Sí, o sea, había semanas que no, digamos, yo quería hacer mi objetivo era publicar 5 veces por semana, y no, o sea, digamos, un día por semana, ¿no? Y no llegaba simplemente. ¿A cuánto llegabas, te acordás? Quizás 2 o 3, o llegaba, pero luego me daba cuenta que me estaba distrayendo demasiado de Reach y tenía que quedarme hasta más tarde trabajando, ¿no? Claro. Por el tema de, o sea, sentía que era ineficiente el cambiar del switch de un tipo de trabajo a otro. ¿Y, y dormías mal, poner en algún momento? ¿Ya estás durmiendo mal? ¿O estar más No, cansado? no, pero tenía que trabajar, pues de pronto me he dado cuenta, oye, acabo de publicar publiqué un post y me ha tomado 1 hora, ¿no? Y ya estoy, no sé, ya son 10 de la mañana, ¿no? Claro, Em, claro. Yo estoy esa era, atrasado. esa era un Me poco tengo que la, estar más tarde la, hoy. la frustración. Exacto. Ujú. Y, ok, buenísimo. Ya en breve vamos a estar terminando, ¿eh? Muy bueno todo, gracias por el tiempo y por todas las reflexiones. Lo que te quería preguntar, y este objetivo de publicar 2 o 3, de 5 veces por semana, ¿no? Que decías que al final terminabas publicando 2 o 3 veces. ¿En algún momento sí lo estabas cumpliendo antes de poder cumplir? Digamos, ¿en algún momento se puso más difícil? Es decir, publicabas 5 veces por semana y de pronto fuiste a 2 o 3 veces por semana y pasó algo que te hizo caer ahí. O sea, quizás fue probablemente el cambio de trabajo a Rich, que Ok. nuevamente implicó en digamos, un nuevo trabajo, obviamente, mudarme, por un Claro, lado, porque Reach es adaptarme mayo del 21 y Startupeable ya Sí, tenía un año y medio casi en ese momento. correcto, sí. Claro, Durante ese tiempo había podido manejarlo mejor, ¿no? En ese interín. Cuando empieza Rich, bueno, es mudarse a un nuevo país, un nuevo mercado más competido, con nuevos estándares de trabajo, y te diría que yo quería darle mucho más foco a eso porque sabía que era un proceso de adaptación si bien en un trabajo de Venture Capital que ya había hecho antes, era mucho más exigente y también aprender muchas cosas de cero, ¿no? Que te toca viniendo de otro país, ¿no? claro, claro. Y yo quería darle ese foco, pero sin perder la consistencia del otro que había logrado. Entonces, en esa fricción sentí que el sistema que había hecho, que era hacer el contenido el día a día, ya no estaba dando. Claro, claro, claro. Ok, y tengo una última pregunta que me interesa también. Suena como que mucho tu sistema de notas ha sido usado para Startupeable y para lo que vos tenés que escribir y que eso te ayude como a tener mejor, ser más efectivo, más productivo en escribirlo, tener material, etcétera. ¿Lo has usado para Reach? ¿Ha sido importante para Reach también? ¿Y parte de este cambio ha sido para tu trabajo en Reach o ha sido más para Startupeable? Te diría que es para ambos, pero de formas diferentes. Ok, Para Startupeable es más aplicado, o sea, que luego lo quiero reusar. claro, Para Rich es más para aprender.
porque estaba aprendiendo del sistema educativo, por ejemplo, de Estados Unidos, Claro. de cómo funciona el sistema educativo escolar, el Pero universitario. ¿había algún problema con Evernote ahí, digamos? ¿Había algo en lo que te fallaba Evernote en Eh, ese caso o estaba bien? Es una buena pregunta. Te diría que para ese caso de uso funcionaba mejor. O sea, no tenía ningún detalle Evernote porque era bastante directo, ¿no? Ok. No las reutilizaba, era más revisarlas. Ok. Bueno, creo que estamos. Creo que podemos cerrar acá. Y muchísimas gracias, Enzo. Te vamos a estar mandando la gift card en los próximos días. Muchas gracias por tomarte el tiempo para charlar con nosotros y te mando un saludo. Buenísimo. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Me encantaría saber qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Así que no olvides dejarnos sus comentarios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal de YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta y cada semana traemos a un invitado nuevo. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos más de los referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startapeable. Pero eso no es todo. Llevamos más de 3 años creando una biblioteca de contenido gratuito sobre emprendimiento y tecnología. Puedes revisar nuestro glosario con todos los términos técnicos de emprendimiento, nuestro blog con guías, tips y lecciones claves sobre startups y nuestro directorio donde encontrarás un listado con las startups e inversionistas más importantes de la región. Ingresa a startapeable.com dando clic aquí arriba y acelera tu crecimiento en el mundo de las startups. Por último, no dejes de suscribirte y seguirnos en redes sociales. Ahora sí, de vuelta al episodio. Entonces, ahora sí vamos al tercer y último segmento de la entrevista, donde vamos a hacer una revisión de lo que ha pasado durante los últimos 40 minutos. Dale, Martín. Dale, hagámoslo. Primero, el principal, bueno, bienvenidos al debrief de la entrevista con Enzo sobre su adquisición de MEM AI. Quiero preguntarte, Enzo, primero, ¿cómo te sentiste? Al inicio bien, luego sí bien presionado. Como que preguntas que sí me hicieron pensar bastante. Sí. Y aparte es como es una situación más pública también, ¿no? Porque va a ser publicado en un podcast para la posteridad, así que, no sé, hay un poco más de presión, me parece, que tradicionalmente en este tipo de entrevistas que son más privadas, ¿no? Porque se hacen Total. A puertas cerradas Ahí y... el equipo me ayudará a sonar más inteligente. Exactamente, buenísimo. Con la Que edición. no se olviden de hacerme sonar a mí también más inteligente, por favor. Todos lo necesitamos. Bueno, así que vamos a meternos en el debrief y específicamente acá estoy compartiendo en pantalla un mural muy básico, muy simple, con las 4 categorías que vamos a estar usando para charlar un poco de la adquisición. Y ya que estamos, vamos a poner acá al costadito qué es lo que tenías, que era Evernote Paid, ¿no? Es el switch. Estamos en un switch desde Evernote Paid a mem.ai, que sería MEMX, ¿no? Se escribe así, MEMX, que es la versión paga, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a analizarlo. Lo interesante acá para mí, que yo te estaba intentando entender a medida que vos hablabas, Enzo, era entender un poco la historia de Enzo en estos últimos años, ¿no? Y las distintas etapas y momentos que hubieron. Claramente hubo un momento muy distintivo, me parece, entre Evernote gratuito y después vino Evernote Paid, ¿no? Que no estuvo a la altura de las circunstancias, y ahí saliste a buscar otras alternativas y bueno, desembarcaste en Mem.ai. Pero bueno, vamos a intentar hablar un poquito individualmente de cada una de estas categorías. Y bueno, después podemos hacer una síntesis, ¿no? del mensaje. Pero, o si otra vez, me animo a hacer una síntesis primero, que creo que nos puede ayudar, y después nos metemos en cada categoría. Pero mi primera síntesis es que a mí me dio la sensación que la historia se suponga la siguiente. Y by the way, acá decime, Enzo, si está bien o no. Esto muchas veces, en una entrevista más larga, la historia se la mencionamos a la persona y nos ayuda a corroborar si estamos por el camino correcto o no. Pero esto es un poco lo que yo me llevé. Lo que yo me llevé es que Enzo es una persona que empezó hace unos años un proyecto personal, esta Media Company, Startapeable, acá estamos, en este podcast, y primero estaba muy enfocado en eso, con un trabajo tal vez un poco más contenido en las demandas, y de pronto, a medida que pasaron 1 o 2 años, se viene un trabajo más demandante en un nuevo país, en una nueva ciudad, con muchas más como demandas de su atención y exigencia, ¿no? Y en ese proceso se vio necesitado de poder ser más productivo, y acá productividad me parece que es simplemente una mezcla de escribir más rápido, me parece, y poder publicar contenido más rápido, y encontrar información adicional para que ese contenido pueda ser sustentado, fundamentado. Sí, más que escribir más rápido, te diría ahorrarme el tiempo de investigación, dado que yo sé que constantemente consumo contenido y que ya tengo esa información, gran parte de esa información guardada, ¿no? Pero al final del día eso es poder tener un contenido listo para ser publicado más rápido, ¿no? Porque, sí. Ok. Entonces, y creo que a unos momentos clave, me parece, en ese journey tuyo, me parece, fueron cuando de pronto estabas
tenías unos ciertos horarios en los cuales dejaste de poder cumplir tus objetivos de publicación de contenido, te empezaste a quedar corto y aparte parecía como que tu propia rutina se estaba desorganizando un poco en el día a día, ¿no? Teniendo que trabajar hasta más tarde, estando un poco estresado o ansioso con respecto a eso. Y bueno, así que ese es un poco algunos de los componentes de la historia que yo escucho. Decime si te parece que es más o menos correcto so far. Sí, me parece bien. Y para mí es muy interesante. Yo siento que este cambio que hiciste tuvo mucho más que ver con Startupeable y tu dinámica de escritura en Startupeable que tu trabajo en Reach. O sea, tu trabajo en Reach me parece que Evernote, en su versión gratuita, me animo a decir, era totalmente válido y viable. Acá me parece que el gran problema era que vos te dabas cuenta que había, o sea, creo que tenías un ideal de Tiago Forte, de lo que es posible, y al mismo tiempo tenías, me parece, te encontrabas presionado con cumplir tu objetivo de publicación de contenido y al mismo tiempo te topabas con situaciones donde había información que te das cuenta ya la tenías y estabas repitiendo. Exacto. Y eso me parece que te genera una Exacto. cierta, si me equivoco, una frustración, me imagino. Sí, total. Y te reforzaba esta idea de, che, hay una forma mejor de hacer las cosas, estoy perdiendo el tiempo y no me sobra tiempo. Así que Total. creo que esos son como... Pero bueno, todo eso es en torno a startupeable sobre todo, me parece, y a las cosas que tenías que cumplir en ese rol. Así que bueno, esa es un poco para mí la historia, ¿no? Como que, y creo que en esa historia uno se puede poner a pensar, ok, yo soy un producto de note-taking y de pronto me encuentro con mucha gente que tiene emprendimientos o tal vez tiene un trabajo full-time, pero también tiene otro proyecto personal, que deben tener patrones similares, ¿no? De gente que está un poco exigida, necesita eficiencia, se estresa y quiere cumplir, hacer que todo funcione. ¿De qué manera le podemos hablar a esas personas? Y como que en el messaging, en el marketing, ¿dónde los podemos encontrar? ¿No? Como que tal vez LinkedIn es un buen canal, pero como que de pronto te empieza a poner una imagen mucho más clara en la mente, me parece, del perfil de la persona, ¿no? Versus el profesional ocupado que tiene que ser eficiente, ¿no? Que es mucho más genérico y no nos da mucho. Pero bueno, es un poco lo general. Metamos a completar esto, creo que nos va a ayudar también. Así que empecemos por los pushes. Los pushes, by the way, pushes y pulls tienen un formato. El formato que usamos, y acá está en inglés, es when I, ¿no? Que habla de las circunstancias de la persona. Cuando yo sería. Entonces, en este caso, vamos a poner algunas y vos, Enzo, se siente libre de proponer algunas y también que las completemos juntos. Pero bueno, yo creo que es cuando yo tengo que escribir, cuando yo necesito material para escribir, más que necesito es cuando yo encuentro material para escribir por segunda vez, ¿no? O sea, eso es como un momento claro, me parece, de frustración y de ineficiencia, ¿no? Es como que cuando te encontrás material que ya habías guardado, ¿no? Exacto. Uh-huh. Por segunda vez, en Google, en vez de mi sistema, tal vez, ¿no? Ajá. Eso puede ser una opción. Sí. Solo como para aclarar, ahorita estamos en la pantalla, sí, viendo el orden del marco de trabajo que vimos al inicio de la conversación, pero aplicado a la entrevista. Exactamente. Entonces los cuatro hicimos. Cuadrantes, y estamos empezando con el cuadrante de la izquierda arriba, que es push, que son las circunstancias de Enzo que lo fomentan a hacer un cambio con una mejor solución, ¿no? Así que bueno, y acordémonos por un momento que estabas en Evernote Paid en este momento, ¿no? Entonces, definitivamente pasa esto, ¿no? Como que no estás pudiendo encontrar en Evernote, lo encontrás en Google. Otra que se me ocurría que habías mencionado, me parece que es cuando no estoy cumpliendo mis objetivos de publicación de contenido para mi media company, puede ser, ¿no? O para mi emprendimiento. Uh-huh. Ese creo que es otro que podríamos decir es cuando este problema de estar publicando medio en el día y estar como que no estás pudiendo reconciliar los horarios de tus dos ocupaciones, ¿no? Cuando, ¿cómo lo podemos poner eso? Cuando mi proyecto personal se cruza, ¿no? Interfiere. Afecta los horarios, puede ser. Acá cuanto más específicos podemos ser, mejor en general. Como cuanto más específicos podemos ser, mejor. Y cuanto más podemos usar las palabras de la persona también. Así que ahí tenemos el lujo de que tenemos a Enzo acá, así que nos puede ayudar tal vez. Afecta los horarios de mi trabajo full time, ¿no? Esto creo que es algo muy aplicable a personas que tienen un proyecto personal y un trabajo full time. Acá también podemos hablar un poco, me parece, pushes de qué pasaba con Evernote, ¿no? Que mencionaste vos, que no nos funcionaba. Mencionaste que en Evernote teníamos, habías probado los keyword shortcuts. Bueno, eso no hablamos, ¿no? De por qué los keyword shortcuts no te lo solucionaron. Porque parecía que eran la salvación, ¿no? Sí, me permitía, o sea, con los, digamos, los atajos del teclado, me permitía agregarle más etiquetas a las notas, y la etiqueta era un medio a través del cual puedes decir, ok, estas 10 notas son sobre, por dar un ejemplo, Venture Capital.
pero cuando yo lo escribía sobre Venture Capital, igual o sea, tenía que entrar a cada etiqueta e investigar una por una, ¿no? Yo sentía que había esa posibilidad de, oye, ¿por qué no me muestra o me dice dónde ya escribí sobre esto? Claro, ¿Me claro, explico? claro. Entonces, Que está relacionado al primer punto. digamos, al primer punto que pusiste, ¿no? Claro, pero puede ser, y luego pero puede investigaba. ser una falla también, ¿no? Bueno, esto en realidad creo que lo podemos dejar acá. Ahora vamos a ir hacia otro lugar. Vamos a ir a los pulls en un minuto. Estoy pensando si hay algún push adicional más que podamos identificar. Ah, sí, creo que un push es cuando... me parece que lo de Tiago Forte de alguna manera, ¿no? Es como un ideal que tenías en tu mente, ¿no? De lo que podía ser posible. Más que Tiago Forte era bueno, después de Tiago Forte me entero de la herramienta Rome Research, Sí. que hablaba de en inglés, Network of Thoughts, o Claro. una red de tus pensamientos, ¿no? Y ese concepto resonó mucho conmigo. Dijo, oye, esto me lo debería de poder dar Evernote, ¿no? Porque ya tiene muchas notas que yo he escrito sobre temas similares o adyacentes, y no necesitaría estar yendo a Google para encontrar de nuevo esas notas. Claro. Y esto podría ir acá. Acá a veces hay unas distinciones medio sutiles ya del PhD de esto. Es cuándo algo es un push o cuándo algo es un pull. ¿Viste? A veces hay unas que quedan medio grises. Porque acá tal vez Ok. hay que pensar un poco, ¿no? Porque seguro vos me parece que con descubrir eso de pronto querías un outcome de tener un network of thoughts implementado en tu sistema. No es un outcome que vos estabas buscando. Así que seguro es un pull. La pregunta ¿es un push también? ¿Es algo en tus circunstancias, de alguna manera, que te empujó a buscar una solución? Puede ser, tal vez cuando descubro el concepto de Network of Thoughts, ¿no? Como que vos como que conocer un concepto que existe, de alguna manera te hace tomar conciencia de que tu situación ya no es sostenible y tienes que cambiarla, ¿no? Ahí sería un push. Pero hay cosas que son las dos cosas, un push y un pull. Te propongo que vayamos hacia el lado derecho, así seguimos avanzando, que sería el lado de los pulls, que acá es qué cosas de MEM-AI, qué outcomes vos creías que MEM-AI te iba a permitir obtener que te hicieron cambiar, ¿no? Entonces, y acá en inglés es so I can, que sería así puedo, ¿no? Así puedo, Ujú. X, Y, Z. Así que pensemos un poquito acá qué estabas buscando. Yo creo que estabas buscando, por un lado, me parece que estabas buscando poder cumplir tus objetivos de publicación de contenido. O sea, de fondo me parece que está pasando un poco eso. Entonces, así puedo cumplir mis objetivos de publicación de contenido. Creo que me parece que querés tener como una mayor separación. Estoy pensando esto, ¿no? Esto no sé si lo hablamos explícitamente, pero muchas de estas cosas que están en los pushes tienen su contracara en los pulls, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro material para escribir por segunda vez en Google en vez de mi sistema, y me parece que querés encontrar el contenido de soporte más rápido o en menos pasos, hay algo que va en esas líneas, ¿no? Como que ese workflow sea más eficiente, tal vez lo que con más tiempo en la entrevista hay que hacer doble clic y entender qué quiere decir eso, ¿no? Si vos lo tuvieses que poner en palabras, ¿qué sería, Enzo? O sea, lo que MEM hace, y fue lo que leí cuando investigo la herramienta, es que justo el MEMX, ¿no? Que la versión pagada te lleva a la superficie notas que ya has escrito sobre un tema al momento de escribir una nota. Entonces tú estás tomando una nota y te dice, oye, en esta nota ya escribiste, en estas otras notas pasadas ya escribiste sobre ese tema. Entonces es más accesible reutilizar tus notas pasadas. Ok, ¿y vos crees que tiene que ver con poder escribir contenido más rápido? Sí, porque me lleva a ideas fácilmente, ¿me explico? O sea, se Ok, me ocurren ideas así puedo fácilmente. escribir mi contenido más rápido y con menos esfuerzo. ¿Te Exacto. parece acertado eso? Es como una memoria, ¿no? O el concepto este de Tiago Forte, ¿no? De second brain, es Claro, como que claro. me va diciendo, oye, ya has tenido estas ideas antes, que están similares a lo que estás escribiendo ahorita. Yo creo que hay una parte que tiene que ver muy pragmáticamente con que vos puedas escribir contenido más rápido y con menos esfuerzo, y por momentos también me da... Porque acá viste que hay que separar solución y outcome, ¿no? Yo creo que uno de los outcomes claros es escribir contenido más rápido y con menos esfuerzo. Creo que también hay una parte en la cual me parece toda esta idea de Tiago Forte, todo este concepto de Network of Thoughts, como que querés poder implementarlo, ¿no? Tenés como la creencia de que es un concepto positivo que querés adoptar y como que tenés este deseo de adoptarlo. ¿Puede ser esto? ¿Es correcto o no? Sí, o sea, era casi como aspiracional, ¿no? Como que era un sistema Claro, que yo claro. quería implementar hace tiempo, pero no encontraba la herramienta o los hábitos que me permitan hacerlo, ¿no? Y ¿Y qué tenía esa sería? Entonces, ¿querías frustración de que implementar el sistema de Tiago Forte? ¿Querías implementar este concepto de Network of Thoughts? era más o sea, un sistema que me permita, digamos, dado que yo sé que ya consumo tanto contenido, poder acceder a todas esas notas que ya he tomado, y volverlas a algo aplicable, algo Ok, real, o ¿no? sea, así puedo implementar un sistema que me permita extraerle valor a mis notas
pasadas, ¿no? Dado que, Minutos pasados. sobre todo que consumo mucho contenido activamente, que yo sé ahí se pasa mucho tiempo porque ya tengo el hábito de cuando voy al gimnasio, o cuando Claro, corro, etcétera, claro. cuando camino, escuchar un podcast, ¿no? O leer. Y sentía que tenía mucho ahí, mucho invertido que no estaba utilizando. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, fenómeno. Sigamos adelante, porque creo que estamos capturando ahí. Viste, ya entre 3, 4, 5 de cada sección este está bueno. Tenemos 3 en los pools, así que buenísimo. Y la parte, hablemos de ansiedades. Esto tal vez no lo cubrimos tanto, pero creo que está bueno. A ver si podemos hacer un poquito de charlarlo. Es interesante porque Enzo, tipo, aprendiste esta herramienta, ¡boom! La compraste instantáneamente. O sea que claramente no sé si hubo mucho miedo para hacer la compra. Sin embargo, sí, lo que creo que saltó es esta idea de la migración, ¿no? La migración parece ser un tema como que adoptaste la herramienta, pero no está 100% todo en ese lugar. Entonces, como que según cómo definimos el switch, uno podría decir, ok, el switch está hecho a medias, tal vez, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de ansiedad, preocupación en relación a esto, digamos? Antes de comprar el producto o cercano a eso. Te diría que lo que me llamó a pagar tan rápido fue justamente acceder a esta herramienta de inteligencia artificial embebida que te Claro. permitía hacer el network of thoughts. Eso fue lo que hizo que pase de... O sea, incluso la utilicé sin haber puesto muchas notas. Mm, Entonces, lo que dijo que la voy a utilizar para mis notas nuevas, ir viendo cómo claro, funciona. Entonces, fue muy hecho porque yo había escuchado de quienes me recomendaron oye, esta es una aplicación de notas, digamos, habilitada por GPT, claro, y bueno, entro y me doy cuenta que, claro, era la opción pagada, ¿no? claro. Entonces no pude probarla. Eso fue lo que me animó a pagar. Y luego me tardó tiempo ir migrando porque, y esto me pasó con otras herramientas pasadas, que es que estás cambiando, digamos, uno ya tiene un hábito de usar una aplicación Sí, de notas. sí, Si quieres probar una segunda, ¿qué haces? No dejas de utilizar la anterior para probar la otra al 100%, pero de pronto, pues eso va a afectar tu trabajo diario, ¿no? Porque de claro. pronto estoy, no sé, en una llamada y quiero tomar notas, ok, ¿cuál uso? Entonces es como un proceso, ¿no? Es como cambiar de sistema operativo, no sé, cambiar de Windows a Mac, ¿no? Es como que va a afectar tu trabajo el día a día. Entonces traté de ver, oye, ¿cómo lo puedo usar de la manera más aislada posible para que no afecte mi trabajo el día a día? Claro. Y eventualmente decir si voy ya all in, ¿no? Si me paso totalmente esa herramienta nueva. ¿Pensabas en tu mente cómo voy a hacer esta migración completa? Digamos, tengo una cantidad de información en un lugar, ¿cómo la voy a mandar toda a este lugar nuevo? ¿Eso lo pensabas? ¿Te generaba alguna Sí, preocupación? lo tuve que investigar incluso, porque de hecho aún MEM no tiene, digamos, las capacidades, como es una aplicación nueva, las capacidades de migración que tiene no están al nivel de otras aplicaciones más establecidas en el mercado. Ok. Pero decidí usarlo igual porque tiene lo otro que me interesaba, ¿no? Se podía migrar, pero había un poco más de trabajo manual que hacer para Claro. migrar, ¿no? No era tan automático. Acá noté las ansiedades, digamos, son 3 para mí. Y by the way, para mí acá, lo importante acá para entender es, esto es un switch, se puede pensar como 2 switches, ¿no? El switch claro que hizo Enzo muy rápido fue de empezar a pagar y a usar esta herramienta, ¿no? Y probarla en su versión paga. Ahora, el switch final de, che, esto es mi herramienta principal de note-taking, ocurrió en gran medida, pero no 100%, porque todavía hay como unas partes, ¿no? Que no fueron migradas. Y bueno, y esa línea de tiempo tal vez es todavía más, no fue hace 6 meses no ocurrió eso, hace 6 meses fue la compra, pero después tal vez fueron semanas o meses posteriores que nada, las investigamos por falta de tiempo, ¿no? Pero bueno, Cienzo Lo, dijo algunas lo, preguntas, perdón, sí, lo que sea claro es que hoy día el 95% de mi toma de notas es en claro, MEM. claro. Pero ¿cómo dirías que fue todo ese proceso posterior a la compra, digamos? ¿Fue en una semana pasaste al 95 o fue todo un proceso más paulatino? Fue más paulatino, te diré, en unas semanas. Unas Creo que semanas, ok. las pocas razones por las que aún uso Evernote es que la aplicación de MEM móvil todavía no está, te diría, a un gran nivel. Tiene problemas de carga, de que se congela, que bueno, es propio de una startup que está empezando, ¿no? Muy bueno Enzo, como es muy comprensivo con su nuevo producto y les perdona todos los errores. Señal de Product Market Fit. Sí, si de Product Market Fit con tus No, porque usuarios utilizo te usar un perdonan producto todo. fallido. Exacto. Está Exacto. bueno, está bueno. Anoté un par de cosas que creo que pueden servir. Las ansiedades muchas veces yo las pienso también como, ¿cuáles son las preguntas que la persona se está haciendo en su mente que no queremos que se estén haciendo, básicamente, ¿no? En un proceso de adoptar un producto nuevo. Entonces, cosas como, por ejemplo, ¿esto va a afectar mi trabajo diario? Es una pregunta que más allá de MEM, vos la tenías con todas las herramientas, ¿no? Dijiste antes, ¿no? Cuando estabas probando, che, pero ¿cómo hago? Es difícil probar algo nuevo, no sé si puedo, ¿no? Ya tengo todo un workflow, ¿no? ¿Me va a afectar mi trabajo? Recién dijiste también, cuando tengo una reunión o cuando tengo que tomar una nota nueva, ¿dónde lo tomo? ¿Lo tomo acá? ¿Lo tomo allá? ¿Qué hago? No sé.
¿Cómo voy a migrar todas mis notas anteriores? Dijiste que Mem también tiene algunos problemas, no tiene la tecnología muy bien de eso. Y recién mencionaste que la aplicación móvil tiene problemas también, ¿no? Si pensamos en todas estas cosas, son o cosas que nos evitan a que hagan un switch, o también que te lo ponen el switch un poco en riesgo, ¿no? Porque vos decís, ok, buenísimo, tecnología, GPT, espectacular todo, pero tal vez si la aplicación móvil no funciona bien, y tal vez en algún momento, viste, la persona puede volver a donde estaba antes y como que medio que retroceder, ¿no? Porque hay cosas medio claves que lo dejan en un punto medio inestable. Y bueno, Sí, o sí, poniéndole de otra forma, sí, digamos, felizmente o afortunadamente para MEM trabajo principalmente en computadora, ¿no? Si trabajara, claro, si, exacto. si fuera un vendedor y paro más on the go, ¿no? Tal Viajando o cual. en coche, no me serviría MEM, ¿no? Que puede pasar también, ¿no? De pronto tal vez el trabajo de alguien puede cambiar porque cambia un rol y de pronto, ok, ya esto no nos sirve, ¿no? Y ahí, bueno, son las herramientas para un switch futuro nuevamente, ¿no? Y analizarlo una vez más. Bueno, y lo último que podemos entender tal vez son los hábitos. Yo creo que acá hay mucho hábitos, está para que recuerden abajo de push, porque es más de las circunstancias de eso. Me parece que hay muchos workflows, ¿no? Workflows de creación de Sí. contenido, por ejemplo. Incluso hay uno que no lo conversamos, que es un workflow de captura de información. Claro, eso te iba a poner. Evernote tiene una integración con otra aplicación que se llama Readwise, que es como yo lo llamaría una API entre herramientas, entre plataformas de contenido Sí, y herramientas de almacenamiento de contenido. Entonces, Readwise me permite conectar Twitter, newsletters, claro. correos, podcasts, aplicaciones de podcast con mi Evernote. Entonces, todo lo que consumo me lo manda a Evernote. Y esa es de hecho una de las razones por las que utilizaba Evernote, porque tenía esta integración muy buena con Claro. Readwise, que hoy día Mem no la tiene, pero he decidido igual usar Mem. No fue suficiente para evitar el switch. Workflow de creación de contenido, workflows de captura de información, integración con Readwise sería una de ellas. Estoy pensando si hay algún tipo de workflow más, ¿no? Creación de contenido para startupeable sería, ¿no? Bueno, qué sé yo, suena que para Rich te funcionaba bien, ¿no? O sea que sería... pero bueno, eso es Para, captura de para, información acá, para de acá. Sí, arriba, es ¿no? captura de información. Claro. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, y tal vez, claro, claro, la aplicación móvil acá, pero bueno, esto no. Bueno, creo que eso es todo. Creo que acá podemos cerrarlo. Me parece que, nada, súper interesante. Es un mundo en el cual yo te digo, personalmente uso Evernote, uso muchas herramientas de este tipo, ¿viste? Inclusive he leído el libro de Thiago Forte, así que tengo mucho contexto de todo lo que fuiste mencionando. Sin embargo, es muy interesante ver cómo... Nada, yo miro esta historia y siento que tiene mucho que ver con Enzo manejando su proyecto personal, ¿no? Startupeable, intentando poder producir contenido y cumplir sus objetivos y al mismo tiempo mantener su vida más o menos alineada sin que todo vaya más o menos bajo control, ¿no? Como siento, ese siento que es como la historia, ¿no? Y en mi caso personal, si yo fuera a cambiar, sería como una historia completamente distinta, ¿no? Y me imagino que debe haber muchas personas con distintas situaciones. Pero bueno, lo interesante de todo esto de Jobs to be Done es que esta historia de Enzo, que parece tan específica y tan puntual, al final lo que nos damos cuenta es que no es tan única y que tal vez uno hace esto con 10 personas y encontrás 3, 4 jobs distintos, donde el tuyo, Enzo, es uno de ellos, ¿no? Y nos encontramos con muchos emprendedores con su proyecto personal o creadores de contenido, por ejemplo, ¿no? Que están intentando producir de forma eficiente y efectiva. Así que eso es el poder de esto, ¿no? Como que poder armar unos clusters o grupos de personas, sí, de potenciales clientes, entender qué están intentando lograr. Acá creo que hemos visto el progreso, ¿no? Que Enzo está intentando lograr, desde la parte funcional hasta la parte más emocional. Y así que bueno, eso creo que es lo que vimos, me parece súper interesante. Gracias Enzo por prestarte a que hagamos este experimento. Martín, creo que antes de cerrar Dale. sería súper interesante que nos des ejemplos de cómo cada uno de estos cuadrantes puede ser aplicado en el proceso de crear el producto, digamos, las aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Cómo utilizarías Push, digamos, si fueras Evernote? Quizás, y luego cómo aplicaría quizás a marketing, a comunicación, etcétera, De ¿no? una. Bueno, un par de cosas, ¿no? O sea, primero, la parte de marketing me parece bastante. Es un buen lugar por donde empezar, me parece, porque todo lo que tenemos acá, para mí se puede transformar en mensajes, ¿no? O sea, digo, se puede. Intercom, si conocen Intercom, es un muy buen ejemplo. No sé cómo estará su website ahora, pero en general, la forma en la que operaba cuando adoptaron Jobs to be Done es que tenían como 4 tipos de productos, o. Sí, productos con clientes, ¿no? Entonces, como que había como subpáginas que uno podía ver donde te contaban la historia del cliente con un lenguaje muy de Jobs to be Done, describiendo sus circunstancias y te mostraban cómo el producto los podía ayudar. Entonces, se podría hacer algo así tanto para Evernote lo podría hacer, o MemAI lo podría hacer, para gente como Enzo, ¿no?
que están, ¿viste? Puedes poner vividamente a alguien que está, ¿viste? Corriendo en su laburo full time, su laburo es muy argentino, su trabajo full time, su proyecto personal, que está como luchando para cumplir sus objetivos y no puede, que intenta apurarse para crear contenido, pero no encuentra las cosas que necesita, ¿no? Como que si hablar esto nos da el lenguaje que podemos usar para hablar en las palabras del cliente, digamos. Así que eso ya me parece muy importante y muy interesante. Y creo que ahí podemos tomar cosas de push, podemos tomar cosas de los pulls, sí, eso es lo principal, ¿no? Y tal vez la parte de ansiedades hay que mitigárselas, ¿no? Hay que mitigárselas al cliente. Puede ser con funcionalidad, por ejemplo, ¿cómo voy a migrar todas las notas? Y tal vez hay que darle funcionalidad para que lo pueda migrar. O a veces hay que, tal vez, con un poco de educación, tal vez, ¿no? Educación, o por ejemplo, ¿esto va a afectar mi trabajo diario? O ¿cuál uso? O sea, por ejemplo, creo que hay mucho foco en las aplicaciones de notas potencialmente en migrar la información, ¿no? Pero tal vez no hay tanto foco en ayudarme a incorporar esto y a probarlo para ver si es para mí y cómo lo incorporo en mi vida mientras tengo todo funcionando y no puedo frenar, ¿viste? No puedo frenar mi vida para estudiar esto en un laboratorio. Entonces, creo que una aplicación de notas podría ser interesante, seguramente te da mucha gente que tiene ansiedad de cómo migrar de un sistema a otro y tal vez si te dan un camino que sea, mirá, no sé, estoy pensando medio en voz alta, ¿no? Pero che, probalo de esta manera, 10 minutos por día, usarlo solamente para notas de tal tipo. Ni te preguntes si tenés que usarlo para cualquier nota de tu vida. Solo probarlo para este use case, que es chiquitito. Y que ellos sepan que van a parte a funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, las ansiedades hay que adreciarlas, me parece a nivel funcionalidades, a nivel estrategias, a nivel a nivel mensaje también, para que sepan que esto está, que el producto puede hacer lo que necesitas y no va a ser una preocupación. Así que eso por un lado. Después siempre hay implicancias de adquisición de usuarios, por ejemplo. Yo creo que una opción interesante puede ser ver dónde están los creadores de contenido, por ejemplo. Si esto es una herramienta MMAI que te ayuda a crear contenido más rápido, porque puedes obtener recopilar la información más rápido, habría que ver, ¿no? ¿Dónde están estos creadores de contenido? ¿Dónde los podemos encontrar? Tal vez en algunos podcasts, podemos hacer publicidad en podcast y hablar de esto. Tal vez en algunos, habría que pensar exactamente cuáles son los canales, ¿no? Pero seguro startupeables, ¿no? Puede ser un buen ejemplo de un lugar. Así que user acquisition seguro siempre es una consideración y creo que nos ayuda a entender a quién tenemos que buscar. Y bueno, acá en este caso son creadores de contenido posiblemente, ¿no? Se podría hacer algo con Tiago Forte, ¿no? O con tal vez gente que esté en la comunidad de productividad, que esté muy del second brain, porque esto es una forma de tener el second brain, ¿no? Como algunas ideas. Después por el lado de funcionalidades, ¿no? Yo creo que lo que te ayuda a esto a entender es qué está buscando hacer la persona realmente, ¿no? ¿Cuál es la definición de éxito de la persona? En los pushes, algo muy específico, me parece, y concreto, es que esta persona no está pudiendo encontrar el contenido en su sistema y lo está buscando en Google. Esto le está generando problemas en cumplir los objetivos de publicación de su emprendimiento. Acá creo que hay algunas cuestiones que son buenas para messaging y por lo que estamos viendo en pushes, ¿no? Y también para hablar de la situación emocional. Creo que tal vez mucho de la funcionalidad, más en el lado de los pulls, lo podemos ver en este caso al menos. El gran tema es implementar un sistema que le permita extraerle valor a mis notas pasadas, ¿no? Que tal vez nos faltó un pull adicional que podemos decir acá, que creo que es que así puedo obtener notas valiosas para el contenido que estoy escribiendo sin esfuerzo, ¿no? Eso ese es el punto, ¿no? Entonces, para resumir tu pregunta, Enzo, porque sé que dije muchas cosas y tal vez un poco rápido, hay implicancias por todos lados. Hay implicancias claras, me parece, a nivel cómo le hablamos a los usuarios y a los potenciales clientes, para hacer una historia que resuene más con ellos. ¿Quiénes son los clientes y dónde los vamos a buscar a nivel de adquisición de usuarios? Mitigación de ansiedades, ya sea con funcionalidad o con mensajes también, o con educación, y ayudarles a que tengan un workflow con el producto. Y después que el producto haga lo que tiene que hacer. En este caso me parece que tiene mucho que ver, por un lado, con que vos puedas implementar un framework que conoces, que es este de Second Brain o algo en esas líneas, y que te permita a vos escribir más rápido contenido para tu compañía a través de encontrar notas de cosas que ya guardaste rápido relacionadas, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias hay? Está la estrategia de AI, tal vez hay otras estrategias adicionales que se pueden usar para eso, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí la pregunta, sé que hablé mucho. No, sí, totalmente. Para ir cerrando, quizás un par de preguntas más. La primera es, ¿cuántas entrevistas son necesarias hacer de Jobs to be done? Digamos, ¿a partir de qué punto ya no obtienes más insights o más nueva información en tu experiencia? Es una muy buena pregunta. El número en general hay que apuntar, o sea, yo te diría entre 5 y 10, sería un buen número para hacer. Hay muchas consideraciones en esto. Yo te digo, lo vengo estudiando hace 10 años y lo hice con el creador. O sea, vos viste cómo te hizo sentir esto, ¿no? Te tuviste que pensar mucho seguramente, ¿no? Para responder y demás. Del otro lado también es difícil, ¿no? Tiene que estar bastante concentrado y no es tan fácil. Entonces yo te puedo decir 5 y 10
pero hay unas consideraciones. Las haría... Hay que hacer un buen trabajo, me parece, muchas veces de segmentación de las personas. Uno no puede hablar con cualquier persona. En lo posible, hay entrevistas malas y entrevistas buenas, digamos, ¿no? Así que eso es todo un capítulo que podríamos explorar, pero para tener en cuenta. Sí, hay muchas consideraciones, pero bueno, hay que... Entonces, pero uno se va dando cuenta, ¿no? En general, cuando podés completar push-pulls con 4 o 5 cosas, en general son buenas entrevistas. Si no está con cosas medio muy vagas, no pudo tener precisiones y no es una muy buena entrevista. Entonces, 5 a 10 de las buenas es una cosa. Acá la hice yo solo la entrevista. En general no está buena hacerla solo. En general está buena hacerlo con alguien más que pueda tener otro punto de vista, que puedan hacer como un trabajo, viste, de ambos hacer preguntas y después como medio a la hora de hacer el debrief como hicimos nosotros, desafiarse con lo que escucharon y debatir, ¿no? Así que eso también es importante. Hacer 2 personas 5 a 10 es distinto a una persona haciendo 5 a 10. Así que sí, yo definitivamente no haría, viste, 20, 30, 40, no, eso seguro que no. Creo que 5 a 10 es un buen número con estas consideraciones. Y tal vez tomar una pausa y más adelante volver a hacer 5 a 10, ¿no? Lo desafiante de todo esto es cómo encontrar gente que pueda mentorear a otros. Porque aprenderlo solo esto uno a veces es difícil, ¿no? Como que hay mucho por leer, o esto como hicimos hoy para consumir. Pero bueno, creo que si uno puede conectarse con otra gente que sea inteligente de producto y de research y de investigación, que tal vez puedan escucharles algún ejemplo de una entrevista, darle feedback o hagan un copiloting con alguien, ¿viste? Y eso también puede ser valioso para aprender. Una pregunta final y cerramos. En ningún momento de esto muestras el producto, ¿cierto? Sí, hablamos muy poquitito de MEM.AI, un poquito hablamos, creo, de algunas cuestiones, pero definitivamente un concepto muy importante para mí es esta separación entre lo que es oferta y demanda. Los productos son oferta, ¿no? Como los conceptos de economía, ¿no? Oferta son los productos, demanda es todo lo que vimos hoy, el push, el pull, habits, anxiety, qué le está pasando a la persona, ¿no? Nos ponemos en los zapatos de la persona y qué le está pasando. Estas entrevistas son sobre aprender de la demanda y realmente entenderlo lo más a fondo posible. A veces la oferta entra un poquitito, ¿no? Hablamos un poquito de MEM.AI y también obviamente de Evernote, ¿no? Porque nos permite entender la demanda. Pero hay otras entrevistas que son muy en torno a qué le cambiarías a este producto, cómo lo harías mejor, qué le deberíamos poner, cómo hacemos para que lo recomiendes, en fin. No es este tipo de entrevistas, es muy centrada en la demanda. Perfecto. Y para cerrar, lo que sí te voy a pedir algunos enlaces de recursos para que quienes estén más interesados puedan aprender más sobre esto y cómo aplicarlo. Me imagino listas de preguntas y quizás recomendaciones o errores comunes que ves al momento de hacer estas entrevistas. Encantado de hacer eso. Tengo algunos recursos para compartir. Y si en algún momento hay algo a nivel comunidad que se pueda organizar y donde tal vez pueda, no sé, podemos pensarlo, si hay algún tipo de oportunidad con la comunidad que pueda dar una mano y tal vez dar algunos comentarios, también encantado de hacer eso y ayudar. Genial. Yo sé que la comunidad de Startupiable no es tímida, porque varios de mis invitados me dicen que mucha gente les escribe después de las entrevistas. Así que seguro varias de las personas que han escuchado esa entrevista te van a escribir a preguntarte más o te van a buscar por Twitter o LinkedIn, etc. Buenísimo. Martín, ha sido un gustazo hacer esto contigo. Qué gran experimento. Buenísimo. Ha estado muy insightful, así que gracias por eso. Ha sido un placer. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias y que descanses después de todo este duro trabajo. Buenísimo. Bye. Un abrazo. Bye. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte dándole clic aquí. Cada semana tenemos nuevos episodios y si quieres seguir aprendiendo ahora, mira esta entrevista que estoy seguro que te gustará. No olvides que en Startupiable llevamos más de 3 años creando contenido gratuito sobre emprendimiento y tecnología. Puedes revisar nuestro blog, glosario y directorio dando clic aquí.